Bien, continuamos con el Tribunal de la Tarde. Ya estamos en la audiencia preliminar y está con nosotros la doctora Emelinda Tejada. Ella es reumatóloga, internista y nutrióloga y nos viene a hablar de un tema interesante como lo es las enfermedades reumáticas. Doctora, buenas tardes y bienvenida al Tribunal de la Tarde. Buenas tardes, muchas gracias a ustedes por la invitación. ¿Cómo está usted, doctora? Muy bien, gracias a Dios. Doctora, de entrada, estas enfermedades reumáticas, ¿cuál es la definición? Las enfermedades reumáticas son aquellas, la reumatología, que es la especialidad que tengo y que voy a comentar, es una especialidad que trata enfermedades musculoesqueléticas y enfermedades de tipo autoinmune. Cuando hablamos de enfermedades musculoesqueléticas, nos referimos a aquellas que afectan los huesos, las articulaciones, tendones y ligamentos. Y cuando hablamos de enfermedades autoinmunes, son aquellas enfermedades donde la causa es el sistema inmunológico. Es decir, de forma normal, el sistema inmunológico nos defiende de los virus y las bacterias. En las enfermedades autoinmunes, esa capacidad se pierde y el sistema inmunológico lo que hace es atacar a nuestro propio cuerpo. Entonces se desprenden de esas dos grandes divisiones muchas enfermedades que son las enfermedades reumáticas, que son más de 200. Más de 200. Vamos a darle la bienvenida a la doctora Emelinda Tejada al programa del Tribunal de la Tarde con el mejor café del mundo, el Café Santo Domingo. Bien. Y es de verdad, doctor, el café. No es Café que empieza en el Qué año. bueno. cuyo sabor comenzamos a disfrutar del aroma. Muchas gracias. Hablamos de más de 200 enfermedades. Así es. Las principales de estas 200 o las que más Gracias. afectan, ¿cuáles son? Las enfermedades más frecuentes que vemos en reumatología está número 1 la artrosis. Más del 90% de los pacientes con 40 o más años padecen artrosis. Me picaron cerca. Bueno, Ay, ay. Así ¿más es. de cuánto? Más del el 90% se ha estipulado que de las personas de mayores de 40 años tienen un grado de artrosis. Cuando hablamos de artrosis, hablamos de degeneración del cartílago articular. Entonces, ¿cuál es el cartílago articular? ¿Dónde está ahí, Explíqueme, doctora, que Mildred y yo estamos muy preocupados. Si usted quiere hablar de usted solo, porque de qué afán usted llévame de compañerito. ¿Qué doctora? Ustedes son gemelos. Keila se salvó, Keila se salvó, le faltan años, pero Mildred y yo entramos en pánico. ¿Qué ¿Cuál es? destino? Explíquenos esto, doctora. Es el que sirve para amortiguar todo lo que es la función articular. Es decir, que en cada una de las articulaciones tenemos un cartílago articular exactamente y pues con los años tiende a haber degeneración del mismo y pues aparece lo que es la artrosis. Doctora, ya una vez la enfermedad haya iniciado, ¿cuáles son los tratamientos que estos pacientes deben de llevar y qué continuo, o sea, tiene que ir al médico cada qué tiempo? ¿Cuáles son esos tratamientos? ¿Cómo le funcionarían? Los tratamientos son muy diversos y dependen mucho de qué tipo de enfermedad tiene el paciente. Pero lo más importante es que el paciente entienda cuáles son esos signos y síntomas que pueden servirle de alarma para ir a tiempo a la consulta de reumatología. Entonces allí determinamos en base a qué enfermedades que el paciente clasifica, cuáles son los tratamientos. Con relación a lo que me preguntabas, es importante decir que es una enfermedad crónica. Cuando hablamos de una enfermedad crónica, queremos decir que la mayoría pues se deben de tratar durante toda la vida, pues aunque no tienen cura, sí tienen tratamiento. O sea que si un paciente sufre de esa enfermedad, es para toda la vida. No hay un medicamento ni un tratamiento que lo sane, sino que lo controle. Exactamente, pero como la mayoría de las enfermedades, el hipertenso por igual, no le curamos del todo la hipertensión, sino que lo mantenemos controlado. Lo importante es evitar las secuelas de la enfermedad mal tratada, por lo menos tratada de forma tardía. Mire, doctora, yo me acuerdo que yo veía que ya damas entradas en edad se sobaban cuava con gas en las piernas. ¿En serio? Sí. ¿Qué es esto? ¿De qué se trataba? Que sufrían de reumatismo, decían. Yo sufro de reumatismo, se sobaban, inundaban la casa con ese olor a gas con cuava. ¿De qué estamos hablando cuando hacían ese tipo de remedio casero? ¿Para qué?
Qué pregunta tan buena. Mencionaste un detalle sumamente importante y es qué es el reumatismo. Reumatismo es un término que usa el argot popular para llamarle al dolor en las articulaciones. Cuando los pacientes van a consulta es común que diga, doctora, yo tengo reumatismo, alguien me lo dijo, algún médico, pero reumatismo no es ningún diagnóstico. Reumatismo es una forma de llamarle al dolor en las articulaciones. No es un término científico. Sí tuvo un origen científico porque Galeno pensaba que el dolor en las articulaciones era porque fluía un líquido desde el cerebro que se depositaba en las articulaciones y a eso le llamó reumatismo. Y se ha quedado. Pero esos dolores en las articulaciones tienen múltiples causas, son múltiples enfermedades. ¿Es solamente el dolor uno de los síntomas de las alertas para identificar una posible enfermedad de la reumática? El dolor es el síntoma principal, es la causa principal por la cual los pacientes van a consulta. Sin embargo, hay otros síntomas. ¿Cuáles? Además de dolor, tenemos inflamación en las articulaciones. Puede haber deformidad en las mismas cuando el paciente ya tiene un tiempo prolongado con el padecimiento y no ha sido tratado. Otro de los síntomas que podemos encontrar es boca seca y ojo seco, que es lo que médicamente le llamamos seroftalmia y seroftomía. En esos pacientes que constantemente, a pesar de que se hidratan de manera adecuada y de que usan gotas oftálmicas, persiste esa sequedad, entonces hay que buscar una causa autoinmune. Otro síntoma es el dolor inflamatorio, la lumbalgia inflamatoria. A esto hay que prestarle mucha atención. De manera común, si un paciente tiene dolor en espalda baja, ¿qué es lo común? Que el paciente diga, doctora, cuando yo descanso, cuando yo me acuesto, el dolor mejora. En las enfermedades inflamatorias reumáticas no es así. El dolor empeora cuando el paciente reposa. Incluso nos dicen cuando van a la consulta, doctora, después que tengo 2 o 3 horas durmiendo, tengo que pararme de la cama a caminar para poder disminuir el dolor. Wow. Eso es un dato muy importante a tener en cuenta, pensar que es inflamatorio y en ese caso ir a un reumatólogo. Doctora, es normal que, por ejemplo, en mi caso, ustedes saben que yo trabajo mucho. Ustedes saben que yo trabajo mucho, Keila. Oh, claro. Desde por la mañana, yo salgo una mañana Okay, de mi casa. ¿Cuál es la pregunta? Que la doctora Sí, no. su agenda de laboral. No. Pero yo salgo de la mañana y llego a la casa a dormir en la noche y a veces me duele la pierna, la parte de arriba de la pierna, mayormente la derecha. Pero cuando descanso, como que el dolor, ¿verdad? ¿Pudiera yo tener algún síntoma? Yo te hablo de los 40 años. Y Mildred y yo estamos muy preocupados. Usted está preocupado. ¿Pudiera yo tener algún tipo de síntoma de una enfermedad, de este tipo, de una enfermedad reumática? Claro que sí, eso es un indicio que debemos investigar. Todo lo que sea dolor, inflamación, deformidad en huesos, articulaciones, músculos, tejidos, ligamentos, nos hablan a nosotros de una enfermedad reumática. Si no ha sido causado por un trauma, si ha sido causado por un trauma, pues ya es algo que le pertenece a la especialidad de ortopedia. Ahí va, perdóname Mildred, ahí va doctora. O sea, ¿cuándo hay que ir al ortopeda o al reumatólogo, verdad? Ahí va, porque a veces uno se da un golpe, produce algo, entonces uno no sabe a dónde ir. Pero hay ortopedas que refieren al reumatólogo. Claro que sí. Nosotros, estas dos especialidades van muy de la mano porque tratamos pues aparato locomotor, los cuales son comunes en ambas especialidades. O sea, el aparato que nos permite desplazarnos. La diferencia es la siguiente. El ortopeda es el médico cirujano del aparato locomotor. Es el que se encarga de operar esas afecciones que afectan huesos, músculos y articulaciones y que son producidas luego de un trauma. El médico reumatólogo es el médico clínico. Es el médico que trata las enfermedades que afectan el aparato osteomuscular, pero que no tienen ninguna causa traumática. Son enfermedades que son sistémicas, afectan todo el cuerpo, pero uno de los sistemas que más se ven afectados es el osteomuscular. Por decirlo de una manera llana,
El cardiólogo vendría siendo el reumatólogo, que es el médico clínico, y el ortopeda es el cirujano cardiovascular. Muy bien. Tratan el mismo sistema, pero enfoques diferentes. Doctora, los pacientes ya con este padecimiento, ¿los ejercicios ayudan o empeoran? O sea, hay muchas veces que a uno le duele un brazo, qué sé yo, pero los ejercicios, ¿qué pueden afectar? Si son favorables ya a un paciente con este dolor, ¿o qué puede pasar? Depende de qué tipo de enfermedad reumática tenga el paciente. Si es una enfermedad reumática, si tenemos una inflamación localizada, tipo tendinosa, hay que hacer reposo hasta que esto mejore. Pero, por ejemplo, en las enfermedades autoinmunes, que son sistémicas, sí se les recomienda a los pacientes que hagan actividad física, que hagan una actividad física de leve a moderado, porque son una de las estrategias que podemos utilizar para combatir la fatiga, que es un síntoma muy común en los pacientes y para el cual no tenemos un tratamiento específico, sino diferentes recursos. Doctora, hablemos ahora de las enfermedades, pues obviamente ya no solamente vemos lo que es el abordaje médico tradicional, entran otras herramientas como la medicina natural, la medicina tradicional china y otras. En este caso específico, que trabajan mucho las enfermedades y básicamente lo de los músculos y huesos, según la biodecodificación, tiene mucho que ver con el tema del estrés, con el tema de las emociones, el manejo, la no gerencia de las emociones de forma adecuada. Desde el punto de vista de su formación tradicional, ¿qué lectura o qué validación le da a este tipo de abordaje? Totalmente. Son de los recursos que nos pueden ayudar. Cuando mencionas, por ejemplo, el estrés es uno de los detonantes de ciertas crisis en algunas de las enfermedades reumáticas que son del tipo autoinmune, como el lupus eritematoso sistémico. No sé si pues tienen conocimiento qué es el lupus, pero para mencionar para los televidentes, el lupus eritematoso sistémico es una enfermedad donde el sistema inmunológico crea anticuerpos, que el sistema inmunológico ataca el propio cuerpo y en base a eso se producen múltiples manifestaciones clínicas. Afecta generalmente a mujeres en edad fértil y pues como le mencionaba, uno de los factores desencadenantes de las crisis en estos pacientes se ha descrito que es el estrés. Es decir, que manejar el estrés es sumamente importante en todos los ámbitos de la vida. También otro de los recursos que pueden servir para ayudar a prevenir estas enfermedades, hay algunas que se pueden prevenir, como la artritis gotosa y la osteoporosis, por ejemplo. Se recomienda tener un estilo de vida saludable, tratar de estar en un peso adecuado, tener una dieta balanceada que sea baja en azúcares y grasas. Son de las cosas, y ejercitarse, por supuesto, son de las recomendaciones que nos ayudan a paliar la enfermedad. Doctora, el uso de ungüentos y bálsamos para el dolor, ¿usted los recomienda ante la aparición de cualquier dolor o lo que hay que hacer es visitar el reumatólogo? Porque quizás estos bálsamos pudieran servir de analgésico, pero no quitan realmente, no resuelven el problema. Así mismo es. Los analgésicos, si son por ejemplo medicados, te pueden bajar momentáneamente un poquito el dolor, pero no hacemos nada con tratar algo de manera momentánea y no resolver la causa, porque vamos a estar siempre en el mismo círculo vicioso. Son enfermedades que tienen un componente inflamatorio y se deben de tratar con medicamentos sistémicos para controlar la inflamación y que no sea necesario recurrir a esos recursos. Doctora, usted ha mencionado varias enfermedades reumáticas. ¿Cuáles tipos son más frecuentes de enfermedades ya con este tipo de enfermedades? De las más frecuentes está la artrosis, que se la había mencionado, que es una enfermedad que produce degeneración, es una enfermedad degenerativa. Luego tenemos la artritis reumatoide, se estima que esta se encuentra de un 0.5 a 1% de la población general, y luego sigue el síndrome de Sjögren o síndrome seco, que es donde le hacía alusión hace unos minutos, personas que tienen boca seca, ojo seco y no mejoran con la hidratación. Estas tienden a ser las más frecuentes, pero hay múltiples tipos de artritis.
Cabe, y brevemente, doctora, cabe, por ejemplo, lo que es la enfermedad del síndrome de la salonera. Esas mujeres que trabajan mucho con blower, caen en ese tipo de enfermedad, cae dentro de la que usted trata. Sí, perdón, Mildred, se llama el síndrome del túnel carpiano. Pero exactamente, o sea, Exacto, del sí. caso de las mujeres que trabajan mucho en salón, que generalmente tienen que llegar con los brazos exactamente. explotados. Ellas generalmente tienen varias patologías, no solamente el síndrome del túnel del carpo, hacen mucha epicondilitis también, inflamación a nivel del epicóndilo. Y sí, también se encuentra, pues como mencionaba, todo lo que afecte músculos, huesos, esos son tendones. Lou Gehrig tuvo una enfermedad, creo que se llama así también, de un famoso pelotero de los Yankees, que tuvo una enfermedad muscular degenerativa y se conoce, creo que había un síndrome, que era el síndrome de Lou Gehrig, no sé. Sí, pero ese no pertenece a las enfermedades reumáticas. En reumatología sí tenemos un grupo de enfermedades que afectan los músculos, que son las miopatías inflamatorias idiopáticas. ¿Qué consiste eso? En pérdida de la fuerza muscular. El paciente típico es un paciente que te dice, doctora, cuando yo me estoy peinando tengo que bajar el brazo porque no puedo. Cuando estoy caminando siento cansancio, tengo que pararme. Progresivamente el paciente va perdiendo fuerza muscular y eso pasa porque el problema es a nivel del músculo. Hay una necrosis del mismo y se va perdiendo mucha fuerza. Doctora, mire, yo no puedo, tú sabes que yo soy curioso, no podemos terminar esa entrevista sin que usted me diga esas tres especialidades suyas: reumatóloga, internista y nutrióloga. Así es, son tres especialidades que van de la mano. Para ser reumatólogo en nuestro país, primero hay que ser médico internista. Hay países fuera, como España, que no es obligatorio serlo. Tú puedes cumplir un prerequisito de hacer 2 años de medicina interna, pero en nuestro país se nos exige primero ser médico internista y la reumatología es una subespecialidad de la medicina interna. Ya la nutrición es una especialidad médica que pues se complementa con todo porque eso es básico en la vida. Ay, doctora, ahí se juntaron preparación, talento y la doctora se ha preparado bastante bien, ha estudiado y mucho muy porque joven, muy es muy joven, ya tiene Gracias. 3 Muy linda. especialidades. Doctora, no se puede ir de aquí sin el que quiera hacer una consulta con redes usted, sociales dónde también. llamarla, cómo ubicarla y las redes sociales también para que la sigan por ahí. Así es, nosotros estamos laborando en la Clínica Independencia Norte, eso se encuentra en Los Altos de Arroyo Hondo 3, Avenida Sol Poniente, y nuestros teléfonos son los 809-385-0062. Ahí está en pantalla el teléfono de la doctora. 0062. Sí, está en pantalla ahí. 385-0062. Los amigos televidentes que anoten el teléfono Redes de la sociales. doctora. Ok. Ahí está en pantalla también. Estamos en las redes sociales como DRA.Emelinda Tejada. Instagram y Facebook. Gracias, doctora. Doctora, Gracias a ustedes. Éxitos y muchas bendiciones y que Dios siga utilizando sus talentos y dones para la salud de las personas. Amén, que sean retribuidos para ustedes también. Vamos ahora a un contacto y sabe usted, sabremos qué pasó ayer con los nacionales de Washington y la llamada que hubo que dijo, Houston, tenemos un problema. Regresamos.